Muchas gracias. Agradezco a los medios de comunicación su interés por este tema que es simple y sencillamente la otra reforma estructural. El gobierno, el PRI, el PAN, básicamente, han estado declarando de que en México se han hecho grandes reformas estructurales, pero esas reformas estructurales no han beneficiado a la sociedad, no han beneficiado a los más pobres y al contrario, a la clase trabajadora después de 2 años le ha ido muy mal y los efectos de las reformas energéticas, por ejemplo, entre otras, pues vamos a ver en un corto tiempo cómo lo que nosotros establecimos desde la oposición era justamente que no le iba a ir bien a la sociedad. Pero bueno, por eso es que aquí hay una propuesta de la otra reforma estructural y se basa en 2 aspectos incontrovertibles. El primero de ellos es que la política social de asistencia social, el asistencialismo en México, es un verdadero y rotundo fracaso, porque no ha ido a combatir la pobreza, sino a generar mayor pobreza. Y el otro tema incontrovertible es el abusivo enriquecimiento de unos cuantos, o sea, la abusiva acumulación de la riqueza en unas cuantas personas. Y por eso es que estamos proponiendo lo que le llamamos el ingreso básico ciudadano o conocido como IBAC. Y les voy a explicar muy brevemente en qué consiste. Esto parte de un análisis muy serio, muy responsable, de diagnósticos que han realizado diversos organismos del país e internacionales, donde coinciden con nuestra visión de cómo cambiar esta cuestión, no solamente en México, sino a nivel mundial. Les voy a dar algunos datos y todos los datos tienen una fuente, un fundamento en la iniciativa que hoy justamente se inscribe en el Diario de los Debates para entrar al Pleno. Miren, el gasto total de los programas asistenciales de combate a la pobreza en el país de 1970 al 2012 ha sido continuo y no ha resuelto el problema de la pobreza. En dicho periodo, el número absoluto de pobres se incrementó 58.2%, al pasar de 31.5 millones de pobres allá en el 70 a 54 millones de pobres en el 2012. Esto es, por más que se ha invertido, pues la pobreza no baja. El porcentaje de pobres respecto al total de la población se ha mantenido en un 53%. 53% de la población en México constantemente está en pobreza en México. En los últimos 20 años este porcentaje es continuo. En términos absolutos, esto significó un incremento de 14.3 millones de mexicanos en condiciones de pobreza en los últimos 20 años. Esta es una prueba irrefutable de el gran fracaso de la política social de corte asistencial en México. O sea, nadie nos va a poder decir que con el incremento en el gasto se ha bajado la pobreza. Esto es falso. En el periodo de 1970 a 1988, fíjense ustedes, el gasto en programas de combate a la pobreza fue menor a 300 millones de pesos para atender a 31.5 millones de beneficiarios. Pero a partir de 1988, con Carlos Salinas de Gortari, hasta el 2012, el gasto fue de casi 2 billones de pesos en beneficio de 54 millones de pobres. Si hoy se distribuyera este monto, el día de hoy, se otorgaría un equivalente a 36.366.000 pesos a cada uno de esos pobres, de esos 54 millones, imagínense, repito la cifra,
son 36.366.000 a cada uno de esos 54 millones de pobres, lo que le correspondería si se los hubiéramos dado de manera directa. En el periodo del 94 al 2012, el gasto en estos programas creció 7.3% cada año en términos reales, al pasar de 87.488 millones de pesos actuales en 1994 a 310.302 millones de pesos en el 2012. Si lo vemos como porcentaje del Producto Interno Bruto, decimos que este gasto en términos reales creció el 0.85% en 94 y 1.92 en el 2012. El inventario de programas y acciones sociales del Coneval, fíjense, este dato es brutal también. En el 2004 el Coneval dice, registra 5.904 programas sociales, programas o acciones en todo el país. El gobierno federal trae 233 programas o acciones. Los gobiernos de las 32 entidades federativas traen 3.788 programas o acciones. Y los gobiernos municipales traen 1.833 programas o acciones. Hacen, repito, 5.904 en su conjunto, los tres órdenes de gobierno en el país. Por esto es que hay una cosecha de clientelismo político y por esto es que esta es una perversión político-electoral que no tiene que ver con ir a atender realmente a la pobreza. En el 2015 el gasto corriente del gobierno federal supera con mucho el gasto de inversión, esto es el gasto que se gasta en burocracia, es del 76% contra el 24%, perdón, el gasto corriente es del 76%, mientras que el gasto de inversión es del 24%. Esto es, se gasta en burocracia, en el gasto corriente, pues más o casi 2/3 de lo que se da, el 75% pues sí son más de 2/3 en burocracia. Por eso es que esto se convierte en un caldo de cultivo de la corrupción. Vamos al otro punto. La causa principal del crecimiento de la pobreza también tiene que ver con la abusiva concentración de la riqueza. En México, 200,000 empresarios e inversionistas, es decir, el 0.17% de los inversionistas y de los empresarios en México, el 0.17% de la población en general, son estos 200,000 empresarios, concentra el 42.3% del valor de la economía mexicana, ¿sí? En el mundo, el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza que se genera en todo el mundo, el 1%. En México es el 0.17%, o sea, está mucho más concentrada en México la riqueza que en el resto del mundo. Y esto son datos son públicos. Según la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, las 32 principales empresas obtuvieron en 2010 ingresos netos totales por 2.379.501 millones de pesos, una utilidad bruta de 835.364 millones y solo pagaron de impuestos 99.797 millones de pesos. Es decir, estas empresas multimillonarias aportaron solo el 10% o menos del 10% de sus utilidades, por debajo de las tasas que pagamos todos los ciudadanos comunes y corrientes, que va entre el 32 y hasta el 38% de nuestros ingresos. Dicha comisión calcula que en el 2012 se dejaron de recaudar 1.8 billones de pesos por razones de evasión, elusión y privilegios fiscales. En este rubro se otorgaron 850,000 millones de pesos en subsidios, condonaciones, créditos fiscales a 422 empresas nacionales y extranjeras. En el año 2014, el Servicio de Administración Tributaria reconoció, esto es el SAT, Hacienda, reconoció que la evasión fiscal en México equivalía al 3.1%
del Producto Interno Bruto, esto es 485 mil millones de pesos anuales, reconocido por el SAT. Representó más de 3 veces los recursos programados para desarrollo social proyectados en 111.211 millones para ese mismo año, el 2014, el año pasado. Esto es una prueba de la ineficacia recaudatoria prevaleciente en nuestro país. Por tanto, ante estos dos fenómenos, la propuesta es la siguiente. Ante esta realidad, es vital impulsar lo que nosotros denominamos la otra reforma estructural, una reforma de política económica, social y fiscal distributiva de la riqueza nacional que dé origen al ingreso básico ciudadano o IBAC. Se trata de que todo ciudadano mexicano mayor de 18 años tenga un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo a partir de la eliminación de los programas de corte asistencial de combate a la pobreza en México y de la reforma fiscal integral. Al efecto, propongo una reforma al artículo 25 de la Constitución que establezca el derecho ciudadano al ingreso básico ciudadano en razón de 2 premisas. Se trata de un derecho ligado al Sistema Nacional de Planeación Democrática y por tanto sujeto a la política presupuestal del Estado mexicano. Y 2, dicho derecho es universal, único, equitativo y progresivo. El texto constitucional dice, a fin de que la equidad sea el fundamento de la distribución justa del ingreso, los y las ciudadanas de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de esta Constitución, tendrá derecho a un ingreso básico con carácter universal, único, equitativo y progresivo, conforme a las reglas que la ley establezca. En el presupuesto de egresos de la Federación se establecerá la partida correspondiente a cubrir dicha erogación. Lo que quiere decir que a partir de este ingreso único a los mayores de 18 años tendrán que desaparecer absolutamente todos los demás programas sociales, ya sea del gobierno federal, ya sea de los gobiernos estatales o ya sea de los gobiernos municipales. Absolutamente todos estos programas desaparecen, esos recursos pasan a formar parte, por supuesto, de este fondo para cubrir este ingreso básico ciudadano, y a los mayores de 18 años en México tendrían, por el solo hecho de ser ciudadanos, este derecho, y esto nos evitaría la corrupción, por supuesto, nos evitaría el clientelismo político. Ningún partido, como hoy se hace, ningún partido podrá hacer uso electorero de este, que ya estaríamos haciendo algo totalmente distinto a lo que es hoy la política asistencial en México. Pues eso es el planteamiento. Gracias.